Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que me estén viendo, que me estén escuchando. Consecuentemente, con nuestras clases vamos a continuar con el texto de Marta Mancebo, que de alguna manera es la continuación de la teoría que vimos en el texto de Berger y Luckmann. ¿Sí? De alguna manera, esta autora lo que va a hacer es aplicar o de alguna manera hacer un estudio de caso de las categorías conceptuales que vimos en la clase anterior. Y para esto la autora se va a sustentar en el caso de la República Argentina, ¿sí? Sobre todo para la década de los años 90, que fue una etapa bastante singular de la Argentina, ¿sí? Así que yo para esto les preparé un PowerPoint nuevamente, un PowerPoint bastante breve, pero creo que las imágenes podrían ayudar a contribuir a la explicación de la autora, ¿sí? Así que voy a pasar a compartir pantalla. Espérenme unos minutos que paso a compartir pantalla y arrancamos, ¿sí? Bien, ahora sí. Bueno. Para arrancar con este texto, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es en qué año la autora escribe el texto, porque es un texto viejo, ¿sí? Es un texto que es el capítulo de un libro de 1999, que lo sacó Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y de alguna manera en ese libro lo que se hacía era analizar o estudiar distintos patrones de la sociedad en la República Argentina que tenían lugar en ese momento, ¿no? En ese periodo. Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Esto se los digo porque de alguna manera para entender el texto de Mancebo, lo que tenemos que hacer es remitirnos a esa época, a esos años, a esa fecha, ¿sí? Tenemos que entender que está escribiendo en el año 1999 pensando en ese momento de la historia. Y como bien les dije, la década de los 90 era una década donde la Argentina estaba atravesando determinadas crisis que ya venían hundiendo sus raíces en décadas antecesoras, una crisis tanto económica como política y social, ¿sí? En el mundo estaba cayendo el bloque soviético, de alguna manera ya había caído, estábamos ya atravesando una etapa de cierta hegemonía de los Estados Unidos, la globalización era un hecho, la internacionalización de todos los bienes y servicios, pero en Argentina estaban ocurriendo una serie de fenómenos sociales que la autora va a advertir como una suerte de crisis de socialización, ¿sí? Y bueno, de alguna manera, la autora para desarrollar su definición, para tratar de desarrollar su explicación respecto a qué le estaba pasando a la Argentina, va a sustentarse en categorías teóricas y conceptuales del texto que vimos en la clase anterior, que era el de Berger y Luckmann, ¿sí? Conceptos como socialización, socialización primaria y secundaria, el concepto de resocialización, que es otro concepto que quizás es un tanto novedoso en este texto, que ya lo vamos a ver en breve, ¿sí? Entonces, yo nuevamente les pongo en la primera placa el libro de Berger y Luckmann para que ustedes adviertan que de alguna manera la autora, gran parte de su teoría la va a sustentar en este texto. ¿Sí? De alguna manera vamos a ver lo que es la aplicación de un estudio de caso sobre un texto conceptual que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, simplemente a modo de repaso para avanzar rápidamente, ustedes en las primeras páginas, sobre todo en la introducción del texto, van a ver que la autora
desarrolla con bastante frecuencia distintas categorías conceptuales del texto de Berger y Luckmann que ustedes ya vieron, y de alguna manera lo que está haciendo la autora en esas primeras páginas introductorias es de alguna manera definir o desarrollar el marco conceptual, el marco teórico por el cual va a sostener que la Argentina está atravesando una crisis de socialización, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es, bueno, desarrollar un poco esta idea de sociedad, va a sostener que vivir en sociedad implica una correspondencia entre los significados de unos con los otros, significa compartir un sentido común de la realidad, esto de que habíamos visto de que existen distintas realidades en función de la sociedad que la va reproduciendo, que la reproducción social de la realidad de la República Argentina puede ser muy distinta a la reproducción social de la realidad de un país de Medio Oriente o un país de Oriente Próximo, en fin, existen muchas realidades sobre las distintas sociedades que se van desarrollando, ¿no? Entonces, ella continúa avanzando sobre esta idea, después sigue avanzando, dice que de esta manera cada individuo se inserta en la sociedad y aporta para su reproducción, es decir, cada uno de los individuos, cada uno de los sujetos en esta realidad subjetiva, es parte de la sociedad y con sus acciones la va reproduciendo, pero también contribuye a su transformación, ya sea participando de manifestaciones políticas, ya sea en el simple hecho de hacer una carrera, de ejercer una profesión, un trabajo, una actividad, cualquiera sea, hace a la reproducción de la sociedad, a ese entramado, a ese tejido conectivo de la sociedad, ¿no? A partir de un intercambio creativo del propio proceso de la realidad, ¿no? Y de ahí cae nuevamente en el título de Berger y Luckmann, la construcción social de la realidad, ¿sí? Porque de alguna manera la realidad es una construcción social, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Simplemente esto es muy breve a modo de repaso, ¿sí? Pero la autora va desarrollando esto porque a lo que quiere llegar es justamente al concepto de socialización, ¿sí? Ese concepto de socialización que ya habíamos visto, que es esta coherencia amplia entre la socialización primaria y secundaria que tenía lugar en el individuo a lo largo de la vida y que atraviesa a la sociedad, ¿sí? Entonces, la Argentina, ¿sí? Va a ir atravesando una serie de etapas, de sucesos, de fenómenos, que va a ir transformando su proceso de socialización, ¿sí? La autora de alguna manera va a sostener que la Argentina ha atravesado una serie de crisis políticas, sociales y económicas y que en un momento determinado de la historia, en un momento del siglo XX, eso generó una crisis que transformó completamente la sociedad argentina. La transformó a punto tal de generar distintos efectos anómicos, por usar un concepto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero generó distintos efectos que perduran hasta el día de hoy. Cuando la autora dice perduran hasta el día de hoy, se está refiriendo hasta 1999, que es cuando ella escribe. Pero este texto se sigue dando al día de hoy porque gran parte de estos fenómenos, crisis de socialización que la autora desarrolló en los 90, siguen perdurando al día de hoy. O sea, el año 2021 vamos a ver que muchos de esos efectos que venimos arrastrando de esa época, algunos perduran, otros se corrigieron, pero que de alguna manera este texto sigue teniendo la misma vigencia de aquella época, ¿no? La autora, una vez que desarrolla este concepto de socialización, apoyados en el texto de Berger y Luckmann, y que desarrolla la idea de sociedad y demás, ya en las primeras etapas, superando la parte introductoria, para construir su concepto, su desarrollo, su teoría respecto a qué fue lo que cambió en la sociedad argentina y cómo fue que cambió el tejido conectivo, el proceso de socialización de la Argentina, va a meterse en el concepto de ciudadanía, ¿sí? Todo esto es un desarrollo conceptual para después explicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Es decir, hasta acá todavía estamos viendo
desarrollo teórico, ¿sí? Antes de pasar a la explicación. Entonces, la autora va a sostener que el concepto de ciudadanía tiene que ser visto en un sentido amplio, que viene heredado a partir de los estados modernos. Los estados modernos están íntimamente relacionados con el concepto de ciudadanos, ¿sí? No hay fieles, no hay vasallos, no hay siervos, no hay súbditos, no hay esclavos, hay ciudadanos. El concepto de ciudadanía es una herencia del Estado moderno que hunde sus raíces en la Revolución Francesa, ¿sí? Que hace mención la autora. Por eso acá yo les pongo que de alguna manera a partir de la Revolución Francesa, que marca de alguna manera el fin de los absolutismos, el fin de las grandes monarquías absolutas, para empezar a desarrollar tímidamente el concepto del Estado moderno como lo conocemos en la actualidad, y al mismo tiempo empieza a forjarse el sistema capitalista, tal y como lo conocemos hoy, que comienza con la Revolución Francesa, invita de alguna manera a la igualdad ante la ley y la conquista progresiva de los derechos políticos que constituyen la primera construcción en la relación social-Estado, ¿sí? La relación entre el individuo y el Estado, la igualdad ante la ley, ¿sí? Y de alguna manera avanza sobre este concepto, lo desarrolla más para decir, bueno, la ciudadanía también implica el trato justo por parte del Estado para todos los ciudadanos, ¿sí? No hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. No hay alguien que esté por fuera de la ley, ¿sí? Que en latín sería un legibus solutus, ¿sí? El rey que estaba por fuera de la ley, bueno, eso ya no existe. Incluso las autoridades políticas son parte del entramado jurídico del Estado, ¿sí? Y por eso cita el Estado como conjunto de burocracias capaces de cumplir sus funciones con razonada eficacia, la de efectividad, la de la efectividad de la ley y la vinculada con la pretensión con que los organismos estatales normalmente orientan sus decisiones, basándose en algún concepto de bien público. Esto lo va a tomar de un autor que se llama Max Weber, que lo van a ver en el texto. Yo no lo voy a desarrollar en abundancia ahora porque vamos a tener 2 clases dedicadas a Max Weber y quiero dejarlas reservadas para esas clases. Pero bueno, les voy mencionando, ¿sí? Para construir su categoría conceptual se apoya en Berger y Luckmann, ¿sí? Se apoya en el concepto de ciudadanía y un poco también en la cuestión del Estado moderno a partir de este autor que se llama Max Weber, que por ahí alguno de ustedes ya los conoce del secundario, si tuvieron política o sociología, pero sepan que este autor va a ser bastante frecuente y familiar para ustedes a lo largo de la carrera, ya lo vamos a ir viendo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos viendo con la crisis de socialización? Y acá comienza ya la autora a desarrollar su idea, ¿no? Ella sostiene que en la Argentina, sociedad y Estado en Argentina, hay un cambio estructural. Y de alguna manera, el Estado moderno, por sus funciones, tiene que cumplir el rol de ser representante universal de los intereses del conjunto, de los intereses de la ciudadanía, ¿sí? El Estado tiene que velar, entonces, de alguna manera, por el concepto de bien común. La autora desarrolla esta idea. El Estado tiene que pensar en el bien común de los ciudadanos, ¿sí? Y tiene que pensar en la categoría de ciudadanos en un sentido amplio. En un sentido amplio me refiero a, y en esto es a donde se sustenta la autora, el ciudadano político con sus derechos y libertades políticas, ¿sí? Pero al mismo tiempo el ciudadano desde el punto de vista social y económico, el ciudadano socioeconómico, ¿sí? La cuestión vinculada a lo laboral, al trabajo, al desarrollo, al estándar de vida, a la calidad de vida, el entramado familiar, ¿sí? El tiempo de ocio, ¿sí? Que no sea aquel obrero que se pasaba, como en aquella época que escribía Marx, 18 o 20 horas explotados en una fábrica y en algunos casos que tenían a los hijos en la fábrica, sino que haya un determinado periodo laboral con tiempo de ocio. Es decir,
ese es el ciudadano del Estado moderno. Y el Estado moderno, de alguna manera, tiene que velar por el bien común, ¿sí? El interés del conjunto. Esta idea del bien común hunde sus raíces ya en la antigua Grecia, ¿sí? Esto no lo menciona la autora, yo tampoco lo voy a desarrollar en abundancia porque no quiero irme del tema, pero para que lo tengan en cuenta, la idea de que el Estado tiene que apuntar al bien común ya lo había mencionado autores como Platón o Aristóteles, ¿sí? Ya viene de la filosofía griega antigua, ¿no? Ese es el objetivo del Estado, velar por el bien común, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Estado no tiene la capacidad de apuntar al bien común, ¿no? Bueno, la autora va a decir, si el Estado fracasa en garantizar la ciudadanía en sentido amplio, ¿sí? En sentido amplio es esta cuestión de ciudadano político, ciudadano social, económico, estamos frente a una crisis, ¿sí? Una crisis social, una crisis del Estado, ¿sí? Porque, de alguna manera, la función intrínseca, conceptual, filosófica del Estado es la de apuntar al bien común, ¿sí? Y que ese bien común esté sustentado en el concepto de la ciudadanía, en donde el individuo tenga o perciba esos derechos, ¿no? Entonces, la autora va a decir, y acá sí ya se empieza a poner, o empieza a meterse de lleno con el texto, ¿sí? Para decir, bueno, en Argentina hubo un quiebre en la operacionalización del concepto de ciudadanía política y la ciudadanía socioeconómica. Esto que habíamos dicho, ¿no? De alguna manera lo que la autora va a empezar a decir o va a empezar a desarrollar es que eh, a partir de un momento que vamos a ver ahora, de alguna manera la Argentina o el Estado comenzó a preocuparse por garantizar simplemente ciertos derechos políticos en periodos democráticos y anular completamente los derechos sociales y económicos, ¿sí? Ni hablar en periodos dictatoriales, directamente prácticamente estaba anulado o neutralizado el concepto de ciudadanía clásico como lo estamos viendo ahora. Por eso la autora, por eso yo les hice, voy a volver un poco para atrás, por eso ustedes cuando vean el texto van a decir por qué vemos de nuevo socialización, por qué de nuevo desarrolla a Berger y Luckmann, ¿sí? ¿Por qué habla de ciudadanía? Bueno, porque justamente desarrolla estas categorías teóricas y conceptuales porque lo que va a decir, bueno, en Argentina pasó que esto se rompió, esto se quebró, ¿no? Lo que llevó a un cambio estructural y lo que llevó a una crisis de socialización, ¿sí? Y empezamos a ver en la Argentina, ¿sí? Distintas manifestaciones sociales que las vamos naturalizando al principio muy tímidamente y después como algo ya propio de la sociedad, ¿sí? El tema de las manifestaciones sociales, el tema de los cortes de rutas, el tema de los que pasaron a llamarse los piqueteros, que eran justamente parte de este movimiento social de protesta, la idea de quemar neumáticos, la idea de villas de emergencia, la idea de gente o personas sujetos en pobreza estructural, pobreza extrema, ¿sí? Con una calidad de vida paupérrima, ¿sí? Bueno, esto no es que no existía en Argentina, existió siempre, pero hubo un momento, va a decir la autora, hubo un momento en el cual esto comenzó a naturalizarse, ¿sí? Algo que por ahí se veía de una manera un poco más aislada, un poco más singular, ser propio de un momento singular de la historia, comenzó a ser transversal a la historia, algo que perdura hasta el día de hoy. Por eso es un texto que se sigue dando, ¿sí? Porque la autora está escribiendo en los 90, pero hasta la actualidad, con el diario del lunes, podemos ver que esto no se ha logrado revertir. Algunas cosas sí, otras cosas no, ¿no? Entonces, bueno, y utilizando conceptos que ustedes ya conocen, como en el texto de Marqués, concepto de naturalización, de alguna manera se empezó a naturalizar este tipo de imágenes, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, ¿cuándo se produce el quiebre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O en qué momento, por lo menos dice el autor, en qué momento podemos hundir las raíces de estos fenómenos? ¿Cuándo podemos considerar que realmente comenzó la crisis de socialización de la Argentina? ¿Cuándo podemos pensar o sostener que se quebró o se rompió
la sociedad o la reproducción social de la Argentina que se venía dando. Bueno, la autora va a decir que la génesis de esto, la semilla que de alguna manera brotó y que perdura hasta el día de hoy, tiene lugar a partir de 1976 con la última dictadura militar que vivió la Argentina. Con esta autodenominada por los perpetuadores de la dictadura militar, el proceso de reorganización nacional, ¿no? Acá es donde la autora dice, hubo un quiebre. Acá es donde la autora dice que Argentina sufre una crisis de socialización instaurada por el poder hegemónico de la dictadura militar, ¿no? Se inyecta a la Argentina un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de resocialización, ¿sí? Esta palabra es clave, ¿sí? Esta palabra es quizás una de las preguntas que muchas veces aparece en el parcial, ¿no? ¿Por qué la autora dice que hay un proceso de resocialización en la Argentina, ¿no? Bueno, y acá, de alguna manera, la autora lo que va a sostener es que entra en crisis el estado de bienestar, aquel estado que tenía grandes fondos económicos, que había grandes inversiones, prosperidad económica, donde había trabajo en abundancia, donde había desarrollo, inversión, producción, era un estado que podía gastar, que sobre todo tuvo lugar en la década de los 40, principios de los 50 en Argentina. Bueno, lo cierto es que a partir de 1955 o todavía con mayor fuerza a partir de la década de los 60, todo ese modelo económico entró en crisis y lo que pasaba en Argentina era que en realidad en toda América Latina, y se daba con bastante frecuencia en Argentina, es que generalmente una crisis de gobierno se, entre comillas, resolvía con un golpe de Estado, ¿sí? Si hay un problema económico, un problema social, político, vienen los militares, golpe de Estado, se instauran los militares y tratan de dar, entre comillas, solución a esa crisis de socialización que se daba, ¿no? Bueno, el punto es que para la década de 70 la Argentina no pudo resolver esas crisis recurrentes que estaba atravesando. No solamente no las pudo resolver, sino que al mismo tiempo se iban profundizando. La Argentina de los 70 ya era una Argentina que estaba atravesando un proceso ya de periferia. La Argentina ya era un país que claramente estaba comenzando a perder el liderazgo regional, la influencia a nivel internacional. De a poco se iba profundizando este proceso de un país agrario, de un país que ya no lograba aspirar a esa capacidad desarrollista, esa capacidad de industrialización que había anhelado a principios del siglo XX. Y, de alguna manera, este último golpe de Estado termina por forjar o formar un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Porque se empieza a instaurar un modelo económico neoliberal capitalista que quiebra con el esquema del momento, ¿sí? El Estado pierde bruscamente su rol y se deja casi todo en manos de la dinámica de los mercados, produciéndose grandes desajustes en la situación económica del pueblo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros volvemos para atrás y pensamos en el marco conceptual de la autora dice que, bueno, la ciudadanía se forja desde el punto de vista político y socioeconómico. Y acá estamos viendo que el Estado, ¿sí?, por lo menos a título de la autora, va dejando en manos del mercado la situación económica y aumenta los desajustes de la situación socioeconómica del pueblo. ¿Sí? En otros términos, aumenta la pobreza o comienza ya a haber unos indicadores socioeconómicos mucho más negativos de los que se venían dando en décadas anteriores, ¿no? Entonces acá ya podemos empezar a advertir, y vuelvo para atrás, que tenemos un inicio de una crisis, ¿no? Porque no hay una categoría que una ya la ciudadanía política con la ciudadanía económica. Y al mismo tiempo, si nos remitimos al concepto del bien común, a los intereses del conjunto y al concepto propio de ciudadanía,
lo que tenemos es que la autora va a sostener que hay una resocialización porque se empieza a sustentar la ciudadanía o la ciudadanía se empieza a reproducir socialmente en función del terror, del miedo, de la represión. Se empieza a instaurar el concepto de exclusión, se empieza a instaurar la mirada de el rol del desaparecido, ¿no? Basado en el terrorismo de Estado, ¿no? Cambia completamente la configuración social que se venía dando hasta ese momento, ¿no? Y ese es un momento de quiebre, porque al mismo tiempo no solamente se anulan de alguna manera los derechos sociales, económicos propios de la ciudadanía, sino también los políticos, ¿no? Así que la autora dice que la crisis de socialización comienza con la última dictadura militar. Además, la forma de vincularse, ¿no? Cambia la estructura familiar, cambia la estructura de las reuniones, ¿no? Que ya no nos podemos reunir, que esta idea de algo habrán hecho, ¿no? Si veíamos un operativo, veíamos a las Fuerzas Armadas requisando a distintas personas en la calle, la gente no se vinculaba porque decía, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Esta idea de evitar las reuniones, evitar el diálogo, ojo con quién te relacionás, ¿sí? Bueno, eso fue el punto de quiebre de la Argentina, va a decir la autora, ¿no? Pero claro, el punto es que esto, uno podría decir, bueno, pero con la llegada de la democracia esto cambió, porque esto pudo ser un momento singular de la historia y nada más. Y bueno, la autora continúa con su desarrollo, no se detiene ahí y avanza sosteniendo que el retorno de la democracia, muy distinto a lo que se puede pensar, no logró resolver la crisis de socialización, ¿no? Porque, de alguna manera, es verdad que comenzó, o casi de manera abrupta, se terminó con el terrorismo de Estado, se terminó con la idea de los desaparecidos, de alguna manera se buscó impartir justicia sobre todos esos asuntos terroríficos que se habían dado en esos años anteriores, pero faltaba todavía la pata socioeconómica, ¿no? Aquella pata socioeconómica de idea de exclusión, de idea de pobreza, de idea neoliberal que se había iniciado con la última dictadura militar, lejos de resolverse, continuó, avanzó, ¿sí? Continuó con el periodo democrático de Alfonsín. Por eso la autora enumera, ¿no? Con Alfonsín incluso tenemos estado de sitio, tenemos una crisis estructural, económica, ¿sí? Hiperinflación, se instaura lo que pasó a llamarse el Plan Austral, se cambió la moneda, ¿no? Altas tasas de desempleo que contrastan con la concentración del ingreso y la ostentación lujosa de sectores privilegiados, ¿sí? Se plantea por primera vez en los últimos 60 años la exclusión como un fenómeno ampliado, ¿sí? Se naturaliza la idea de exclusión social y ya la exclusión desde un punto de vista amplio, ¿sí? Desde un punto de vista social, económico, ligado también a la cuestión de la seguridad, ¿sí? Ya tímidamente empezamos a ver indicios de que los índices de inseguridad comenzaban a aumentar, ¿no? En un nivel un tanto superador a lo que habían sido décadas anteriores. Empieza a percibir un aumento de las villas de emergencia, un aumento de la pobreza estructural, a punto tal de que el gobierno se ve un tanto sobrepasado ante esa situación y tiene que entregar el poder antes de tiempo, ¿no? Por eso una vez que Menem gana las elecciones, Alfonsín decide entregar el poder antes de tiempo, ¿no? Bueno, la autora va desarrollando este periodo, ¿no? Y bueno, se llega a esta conclusión de alguna manera. Y finalmente llegamos a la década de los 90, y que de alguna manera, y de esta manera va cerrando la autora su desarrollo, ¿sí? Yo lo estoy haciendo de una manera muy breve y concisa, ustedes después lean el texto, pero el eje transversal del texto gira en estas tres etapas, ¿no? Y bueno, la autora sostiene que en la década de los 90 confluyen factores causales que refieren a la privatización,
¿sí? De empresas, es decir, seguimos con una década neoliberal, ese modelo neoliberal capitalista que se había de alguna manera instaurado, dice la autora, con la última dictadura militar, eso continuó, ¿sí? Tenemos entonces el proceso de racionalización del personal estatal, ¿sí? Reducir el personal estatal, eso implica más gente sin trabajo, la regresión del crédito, ¿sí? Descentralización y tercerización de servicios de capital privado, creación de entes reguladores, es decir, el Estado comienza a privatizar y a sacarse de encima todo aquello que no esté vinculado a temas esenciales como la seguridad o eventualmente la salud y demás, ¿no? Pero la autora sostiene que en esta década ya incluso la educación comienza a ser ineficiente, comienza a naturalizarse en la sociedad ver personas en situación de calle, que si bien ya existían anteriormente, que ya venían en el periodo de Alfonsín, en los 80, el proceso de resocialización y esta crisis estructural que estaba atravesando la Argentina hace que se naturalice ya el tema de ver gente en personas en situación de calle, ¿no? Y eso también lleva a un aumento de la inseguridad, un aumento de la pobreza estructural, la idea de exclusión ya se naturaliza, propiamente dicha, ¿no? Y esto es un proceso que hunde sus raíces ya en la última dictadura militar, metamorfoseando completamente la estructura social que había antes de ese periodo, ¿no? También van a ver que se cambia la configuración familiar, ¿sí? Ya la estructura familiar es distinta, distintas prácticas que se iban desarrollando hasta ese momento, ¿no? Entonces, la autora va a sostener que si bien algunos códigos operativos de la dictadura, la tortura, la desaparición de personas, el terrorismo de Estado, han ido desapareciendo, se han ido debilitando con la llegada de la democracia, otros siguen vigentes, porque aborda el tema de la corrupción, ¿sí? El tema de la corrupción pasa a ser un tema de agenda y que cada vez comienza a vislumbrarse más la idea de la corrupción ligada a la política, que el poder está ligado a la corrupción, ¿sí? La no igualdad ante la ley, ¿no? Como que hay algunas personas o algunos líderes políticos que parece que están por fuera de la ley, o que la justicia se politiza, ¿no? Que en función de quién está en el poder, la justicia falla más a favor de uno u otro, el concepto de impunidad, ¿sí? Todo esto comienza a emerger con la democracia y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Dice la autora. La autora, como les dije, escribe en el 99 y dice, bueno, la verdad es que si bien hemos superado, hemos corregido algunos problemas que surgieron con la dictadura, hay otros que continuaron e incluso han aumentado, ¿no? Entonces esto lleva a una crisis de socialización en Argentina. Claro que hoy, año 2021, con el diario del lunes, podemos ver que muchos de estos temas tienen exactamente la misma vigencia de aquella época, ¿no? Por eso la autora va a sostener que esta crisis de socialización no terminó y por eso se sigue dando el texto, ¿no? Porque de alguna manera se aplican categorías conceptuales de Berger y Luckmann para desarrollar este concepto al estudio de caso de la Argentina, demostrar cómo el quiebre o la ruptura del estado de bienestar generó determinadas o allanó el terreno para estas condiciones. Y finalmente, muchos de estos problemas perduran hasta el día de hoy, ¿no? Algunos se han corregido, otros no. Así que bueno, yo creo que para hacer un repaso breve y rápido del texto, está bastante bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora creo que me están viendo, ¿sí? Así que bueno, de mi parte eso es todo, ¿sí? Fue una charla una grabación relativamente breve. Esto si fuese una clase sincrónica me imagino que habría más dinamismo y preguntas y demás, pero la idea es que se lleven
una explicación, un complemento respecto al texto, y el lunes sí, que me van a ver en el encuentro sincrónico, ahí sí podemos, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Los voy a esperar el lunes, igual ahora les voy a mandar un mail, pero el lunes los espero como siempre y vamos a trabajar el texto de Max Weber de Sociología de Dominación, que es muy importante. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. De mi parte eso es todo y bueno, espero que terminen muy bien la semana y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Éxitos, que anden bien.